Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González. Encuentran raro que estoy en un escenario diferente al de mi programa de todas las noches. Acontece que nosotros a las 8, este programa que dirigen los comunicadores, amigos, Juan Taveras Hernández, Juan TH y Georgie Rodríguez, me han invitado a asistirles y acompañarles en un conversatorio muy especial que hemos sostenido con Pelegrín Castillo. Me permito a continuación repetir este programa de nosotros a las 8, no tiene desperdicio. Disfrútenlo. Buenas noches, amigos de toda la República Dominicana. Con ustedes nosotros a las 8. Hoy, acompañado de mi distinguido amigo, magnífico periodista, un hombre con una gran profundidad en el análisis, el señor Rudy González. Y vamos a tratar un tema que también es de mucho interés para la República Dominicana y que estamos viviendo con alta preocupación en estos tiempos. El tema de la situación de la crisis haitiana, cómo afecta a la República Dominicana y además el pacto a que ha hecho el llamado el señor presidente de la República, Luis Abinader, a todos los sectores de la vida nacional. Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, va a analizar este tema con Rudy González y conmigo. Muy contento de encontrarme con ustedes dos, mis buenos amigos de muchos años, viejos y buenos amigos. De muchas batallas, ¿no? Y gracias por la invitación, gracias por invitarme a tratar específicamente este tema que tiene tanta importancia, tantas implicaciones. Y un saludo a los amigos y amigas televidentes que siguen nosotros a las 8. El tema haitiano es el tema nacional, no me cabe dudas. Los demás son temas colaterales, coyunturales de toda la vida de una sociedad. El tema haitiano es un tema nuestro. Existencial. Un tema existencial. Esa era la palabra que usa, existencial. Y ahora el presidente de la República, dentro de sus esfuerzos, que no se pueden negar, que ha estado haciendo desde el inicio de su juramentación a la fecha, en una y otra forma, pues principalmente en los escenarios internacionales, ha colocado y ha tratado de que el tema Haití sea el principal tema de discusión y el tema principal en que nos enfoquemos los dominicanos por las implicaciones que tiene. Ha hecho un llamado ahora a la clase política, a la sociedad dominicana, de integrarse en lo que es una acción en común, que no sea solamente una acción de gobierno, del presidente, una acción de Estado o de un partido, sino que sea una acción de sociedad. Y ha llamado a este diálogo. Algunos lo han satanizado, algunos han dicho sí y están presentes. ¿Por qué la Fuerza Nacional Progresista está en este diálogo? Mira, hace muchos años nosotros vimos lo que mucha gente está viendo ahora. Y nosotros advertimos lo que mucha gente está presenciando ahora con preocupación, con alarma. Por eso a nosotros no nos sorprenden muchas cosas de las que están pasando. Hay otros que sí se sorprenden porque, como quien dice, llegaron al conocimiento del problema hace poco. Nosotros tenemos muchos años planteando que el problema de Haití es un problema internacional, que tiene una base geopolítica. La condición de Estado fallido es un dato de la geopolítica. Cuando en un país la ecuación territorio, población, gobierno no da, se derrumba, ya eso plantea un problema geopolítico para los estados vecinos, para los estados inmediato del entorno. Y eso lo vimos nosotros hace muchos años. Yo recuerdo una conferencia que pronuncié en el 98 ante el Instituto de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas, donde planteaba el tema.
En ese momento nos decían exagerado, nos decían tremendistas, nos decían antihaitianos. Bueno, hubo toda una campaña para decir que nosotros queríamos básicamente desayudarnos con un haitiano todos los días. Había una emisora que tenía esa campaña contra la Fuerza Nacional Progresista y contra quien habla. La realidad era que nosotros estábamos más informados y quizás estudiábamos más. Estaba en el tema. Estudiábamos más los temas internacionales. Haití es un estado fallido desde hace muchos años y se puede probar ya en documentos de Naciones Unidas. Ya desde el 49, en el primer informe de Naciones Unidas sobre Haití, junio del 49, hay una recomendación quinta donde marca lo que iba a ser la política de los gobiernos haitianos y también de la comunidad internacional. Porque decía, básicamente, que ante el desbarajuste general del medio ambiente, los recursos naturales, la degradación de los suelos, la pérdida de los recursos hídricos, lo único que se le recomendaba a Haití era fomentar la migración en forma permanente. El traslado, hablaba traslado masivo de familias enteras, con intención con el propósito de erradicarla en los países de la cercanía. No mencionaba países, pero eso era junio del 49, cuando estaba empezando la Guerra Fría. No había llegado la Guerra de Corea, pero había un ambiente internacional complejo. Entonces, y tenía razón en ese momento incluso. En ese momento era una recomendación que empezó a ser atendida por todos los gobiernos haitianos. Yo quiero, que he investigado sobre el tema, decir que todos los gobiernos haitianos, incluido el de la dictadura de Duvalier y los sucesivos, de una u otra manera se guiaron por esa recomendación quinta. ¿Qué pasa? Cuando cae la Unión Soviética, cuando se ve ya un cuadro internacional que está cambiando rápidamente, que llega Gorbachov con la perestroika, la glasnost. 1991. Sí, Estados Unidos sintió, y especialmente después del 91, sintió que podía empezar a reconstruir el orden internacional. Y prepararon varios escenarios. Y en otros casos le brindaron varios escenarios. El proceso histórico de ciertas regiones le brindaron escenarios para que Estados Unidos interviniera como la potencia rectora del nuevo orden internacional. Acuérdense que lo anunció con bombos y platillos el presidente George Bush cuando encabezó una coalición de países del mundo, cerca de 60 países, para desalojar a Irak, que había ocupado Kuwait. Tormenta del desierto. La tormenta del desierto fue la segunda. Ah, bueno, esa fue la segunda. Sí. Esta fue la primera. Era sobre Operación Libertad, algo así. Para sacar a Kuwait de las garras de Irak. ¿Qué pasa? Ahí, bueno, funcionó bastante bien esa primera experiencia del nuevo orden internacional. Ahí mismo, casi de inmediato, se fueron a Somalia, en una operación que, sin embargo, tuvo efectos contraproducentes porque los norteamericanos no están acostumbrados a ver en televisión la muerte de sus soldados y que un avión, un helicóptero como el Halcón Negro, cayera en el centro de la ciudad en medio de un escenario realmente pavoroso. Bueno, ahí se replegó Estados Unidos y el conflicto de Somalia siguió por muchos años. Eso incluso fue una señal que se tomó, eso pasó en el año 92, casi de inmediato. Pero ya en el año, ahí empezaba la crisis aquí en la isla de Santo Domingo.
y empezaba la crisis en los Grandes Lagos, concretamente en la zona de Ruanda y Burundi. En Ruanda y Burundi, la política norteamericana fue, a pesar de que la inteligencia le decía que había un problema y que iba a haber una gran confrontación, grandes matanzas, la política americana fue retraerse y dejarle a Francia el dominio de la zona, que jugó la carta de fortalecer al ejército ruandés y concretamente el grupo dominado por los Hutus. ¿Y cómo eso se extrapola a la crisis haitiana? ¿Por qué? Porque cuando tú analizas en el tiempo, eran dos crisis, una en África y una en la isla de Santo Domingo, y se dieron con diferencia de meses. El presidente era Clinton. Sí, por connotaciones diferentes. Allá Estados Unidos dejó que pasara un escenario de violencia que empezó con la muerte de dos presidentes que fueron derribados cuando despegaban, y eso detonó la matanza. Aquí se montó un escenario diferente, pero no fue menos peligroso, porque ¿quién había derrocado a Aristide? Lo había derrocado Bush padre. Lo había derrocado, entre otras cosas, con la indicación de la CIA, de que ese era un presidente inestable, díscolo, usando técnicas criminales. Y resulta que cuando llega Bill Clinton recibe una enorme presión del caucus afroamericano, que a su vez estaba muy influido por la diáspora haitiana. Y desde entonces se renovó la alianza histórica entre la diáspora haitiana y el caucus afroamericano, y Estados Unidos hizo algo que era inusual. Nos vamos a intervenir a ese país, le vamos a atender un cerco, un cordón sanitario, no pueden salir por mar. Acuérdense que había un terror, pánico al éxodo de haitianos hacia la Florida, pero al mismo tiempo empezó una especie de asedio, y yo fui testigo, de República Dominicana, para que República Dominicana abriera el territorio, su territorio, para la apertura de campamentos de refugiados en República Dominicana. Es decir, había un régimen militar que había tomado el poder con apoyo americano, y había al mismo tiempo un cerco internacional que la nueva administración americana disponía para derrocar esa junta militar y reponer al presidente, que dicho sea de paso, es bueno recordar, antes de caer, y fue una de las razones por las cuales fue derrocado, y eso no se ha analizado lo suficiente, fue a la Asamblea de Naciones Unidas y acusó a República Dominicana de un crimen internacional, porque dijo que en República Dominicana había un sistema de esclavitud. Eso allá están nuestros enemigos. Y ahí le pidió al ejército haitiano que fuera a la frontera a resistir las repatriaciones que había dispuesto el presidente Balaguer, porque el presidente Balaguer dijo que si era un régimen de esclavitud, él iba a liberar a los esclavos. Y entonces empezaron las repatriaciones hacia Haití, y eso fue uno de los factores que terminó, junto con las contradicciones internas que había en Haití, provocando el derrocamiento de Aristide y la crisis. Aristide salvó la vida de milagro, lo protegieron los norteamericanos, lo llevaron a Caracas por petición de Carlos Andrés Pérez, y Carlos Andrés Pérez, que era, como quien dice, el poder regional en esa etapa, lo envía a Washington cuando el coronel Rafael Chávez Frías intentó el derrocamiento
de su gobierno. Sí. Entonces lo sacan hacia Estados Unidos y ahí se produce una renovación de un viejo pacto histórico que existía entre la diáspora haitiana y el caucus afroamericano. Ese pacto originalmente, y a mí me sacó de la duda un diplomático latinoamericano muy importante que me oyó hablar del tema y me dijo, no, tú estás equivocado. Esa relación de la diáspora haitiana con el caucus afroamericano y con los demócratas liberales empezó en la década de los 60, finales de los 60, porque esa diáspora había salido huyendo a la dictadura de Duvalier y entonces había establecido un compromiso. El compromiso era que había que liberar a los pueblos afroamericanos en Estados Unidos y en las Américas. Y el primero de todos en las Américas era Haití. Entonces, fíjate, para rematar la idea, fíjate que nosotros tuvimos la experiencia ya de cómo República Dominicana estuvo al punto de ser desestabilizada por la crisis haitiana, por la política americana, que fue movida por las palancas del caucus afroamericano y la diáspora haitiana. Esa situación, con sus variantes, guardando la distancia y los personajes envueltos ahora, se está dando en muchos sentidos en el presente. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos en breve con el doctor Pelegrín Castillo y el tema sobre la situación haitiana y cómo afecta a la República Dominicana. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Nosotros a las 8. Pelegrín Castillo, un experto analista de la situación haitiana y sus consecuencias en República Dominicana. René Prevar, Michel Martelly, Juvenel Moïse, tres presidentes uno detrás de otro y pareciera como que Haití podía estar tratando de organizarse institucionalmente. Sin embargo, no ocurrió con el primero, no ocurrió con el segundo, hubo un terremoto de por medio y un asesinato con el tercero. ¿Cuál es la situación entonces en este contexto? ¿Y qué papel juegan los Estados Unidos y cómo estamos nosotros metidos en el centro? Esa comunidad internacional. Y tomando en consideración lo planteado por esos organismos internacionales de que la solución en Haití debe ser practicada por los mismos haitianos y la solución, dicho sea de paso, es una salida hacia un nuevo gobierno elegido en un país donde no hay ninguna condición para un proceso democrático, ¿no? Yo quiero empezar con una idea que tengo hace tiempo, se lo he comentado a algunos amigos. Yo creo que nosotros tenemos que lograr, los descendientes de Graham Greene, autorización para lanzar una edición dominicana de aquel libro famoso, Los Comediantes, que fue precisamente una interpretación de Graham Greene sobre el drama del pueblo haitiano, el comportamiento de los haitianos frente a los extranjeros y las dificultades de los extranjeros para entender a los haitianos. Claro. Para entender a los haitianos. Sí, porque hay cosas que uno no las entiende. Entonces, ahora mismo, cuando uno ve las posiciones que hay en Estados Unidos y en Canadá, sobre todo,
menos en Francia, porque ya los franceses calaron bien el tema. Uno tiene que recordar aquella novela con ese título, Los Comediantes, porque en realidad ahora hay mucho de comedia, de las potencias. Hay mucho de comedia. Mira, las potencias que declararon a Haití estado fallido, además de declarar el estado fallido, lo desahuciaron, que es lo grave. Porque en la normativa internacional, cuando hay un colapso de un estado, lo correcto es que la comunidad internacional, y específicamente en este caso la continental, vaya en su auxilio y haga el esfuerzo de rescatarlo, de levantarlo, porque ese estado tiene derecho al propio desarrollo, al autogobierno, pero eso no se hizo. No se hizo, no se ha hecho. Ni siquiera se hizo después del terremoto, donde surgió el mejor momento para poderlo hacer. E incluso se hizo una conferencia internacional aquí, en Punta Cana. Y se nombraron 2 presidentes norteamericanos para que encabezaran el esfuerzo de reconstrucción de los daños del terremoto. 10.000 millones de dólares. Pero Haití estaba destrozado, Haití estaba en la condición de estado fallido mucho antes del terremoto. El terremoto lo que hizo fue evidenciar de forma material el problema que ya existía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las potencias, ante ese dato, optaron hace mucho tiempo, y concretamente yo lo pudiera situar a mediados de la década de los 80, con el Plan Reagan para la Cuenca del Caribe, empezaron a adoptar una línea equivocada. Para ellos muy cómoda, y si se quiere, muy común, porque no es aquí en la isla de Santo Domingo donde están ensayando ese esquema de relaciones internacionales. Pero aquí no funciona, que es, bueno, ante un Estado fallido, que lo hemos desahuciado, el Estado vecino queda designado como Estado de tutela, no oficialmente, Estado pivote, Estado tapón, y su territorio es una zona de amortiguamiento, es un buffering para el manejo de esa crisis. Y ahí, obviamente, usaron recursos duros y blandos de poder para ir amarrando a República Dominicana en ese proceso. En ese proceso para el cual República Dominicana no está preparado. Porque nosotros no podemos, ni debemos, ni queremos ser Estado pivote, Estado tapón, zona de amortiguamiento. Cuando el presidente Abinader empezó a decir no hay solución dominicana al problema haitiano, que lo habían dicho los otros presidentes, pero esto se convirtió ya en línea de política exterior. En realidad, le estaba mandando un mensaje a las potencias y a los organismos internacionales de que el esquema insular no daba más. Era necesario, perentorio, cambiarlo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Lo entendieron o lo obviaron? No, lo entendieron perfectamente, pero ellos siguen apostando a la idea de que si Haití es un Estado fallido, este es un Estado frágil, vulnerable, dependiente, y al final, como hay poco respeto para las naciones como la nuestra, entonces saben cómo manejar los resortes de poder, lo que Joseph Nye llama el repertorio de recursos blandos y duros de poder, para producir esa fórmula que al final, la solución dominicana al problema haitiano, podría pasar por una acción de inestabilidad en Haití a gran escala, éxodo masivo hacia República Dominicana, forzar a República Dominicana a que se convierta en país de refugio. Si República Dominicana resiste, entonces generar los escenarios de conflicto aquí,
para que se justifique una intervención internacional En humanitaria en la isla. Claro, igual que en la Primera Guerra Mundial, donde se probó la intervención, hay intereses geoestratégicos en juego, que también es bueno analizarlo. Eso es más complejo. Es mucho más complejo porque aquí está Rusia, está China, está Irán, y los aliados de China, Rusia y Irán son Cuba, Venezuela, Nicaragua, la fuerza del socialismo del siglo XXI, la revolución bolivariana, todas esas fuerzas que a lo que apuestan es a una revolución imperial, antiimperialista, antioccidental, anticolonialista. Fíjate que ahí en Haití, en el escenario de Haití, por eso es bueno estudiar esa realidad, hay tres grupos confrontados. La diáspora haitiana tiene una contradicción con las grandes familias que dominan Haití, histórica, porque entienden que ellos son los responsables de los fracasos de Haití, los que han sobreexplotado Haití, propiamente lo consideran extranjero, que a su vez han logrado que la clase política haitiana excluya a la diáspora. Los haitianos que se hicieron norteamericanos, que se hicieron franceses, que se hicieron canadienses, que están en África o en América Latina, quisieran incidir más en la suerte de Haití, pero están bloqueados permanentemente. Eso es una realidad. Y yo lo sé porque he hablado con dirigentes importantes de la diáspora haitiana. Ellos sienten que tienen una responsabilidad con su país, pero el grupo de familias que tienen una economía extractiva de renta y una clase política feroz no le da ningún chance. Entonces ese es uno de los problemas. Entonces esa contradicción incluso es lo que le cuesta la vida a Juvenal Moïse. Porque los que paran el proyecto de Juvenal Moïse de imponer una reforma constitucional para una presidencia dictatorial semi-duvalierista, son precisamente los legisladores afroamericanos, Greg Meeks, presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, que le envía una comunicación al secretario Blinken, pidiéndole que detenga lo que era una imposición de una dictadura. Moïse obviamente se estaba apoyando en una parte importante de esos grupos de Haití, aunque había tenido diferencia con otros del sector de energía, y por eso generó contradicciones en su propio partido y contradicciones con el presidente Martelly. De intereses internos. De intereses internos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ahí se da la primera contradicción, que hay que tenerlo claro. Esa diáspora es la que está enviando muchas de las armas que están llegando a Haití. Están levantando fondos, están organizando grupos, y porque no solamente están llegando las armas, Oye, de hecho, las municiones, los mercenarios, los voluntarios internacionalistas. Pero Pelegrín, de hecho, en este momento hay dos sectores poderosos, uno encabezado por un senador haitiano, Sí. y los sectores económicamente poderosos, Apellido Moïse también. sí, que están armando fuertemente a las pandillas criminales que reinan y operan en Haití. Ahí vamos al tercer componente. Pero es justo señalar que, tal como dices, ¿no? El presidente Luis Abinader ha sido muy claro y muy firme en su posición de que la solución del problema haitiano no está en la República Dominicana. Sin embargo, como señalaste, y opinión que yo he compartido siempre, se está provocando el que se produzca una gran crisis para que esto degenere un éxodo, un cruce masivo de la frontera, y las fuerzas nuestras que tienen la obligación de preservar la soberanía nacional tengan que actuar y podernos declarar como genocidas, criminales, y provocar eso una intervención. Ahora, no se está dando cuenta la comunidad internacional de lo que se está fraguando en Haití, que podría terminar en un gobierno
protegido, amparado y apoyado por fuerzas como China, Rusia y esos sectores? Bueno, esa es la otra vertiente. ¿Qué pasa? El Departamento de Estado está ahora mismo copado por el caucus afroamericano en lo que concierne a América Latina, a esta región. Representante del caucus afroamericano, el subsecretario Nichols, Top Robinson, que estuvo aquí en la embajada por muchos años. Hay muchos que están ahí. Nichols fue a Haití recientemente. Sí. Ese grupo tiene esa alianza con la diáspora haitiana y están manejando el tema de buscar una salida. Han dicho, bueno, hay que buscar una salida haitiana a los problemas haitianos, porque 30 años de intervenciones y 10 misiones indican que la comunidad internacional fracasó. Lo dijo la OEA ya, acusando a la ONU, lo dijo. Pero ¿qué pasa? Ellos saben perfectamente que en Haití hay otra corriente que son corrientes muy poderosas, que empezaron a activar un movimiento antiimperialista, anticolonialista, antinorteamericano, antieuropeo, antiblanco, anticapitalista y de ñapa, antidominicano, pero no declarado hasta ahora. Pero nadie se confunda. Todos, lo de la diáspora, una buena parte, las familias mismas de Haití, las poderosas, y esos mismos grupos coinciden que hay que meter a la República Dominicana en la ecuación. Ahora, ¿cómo encaja este diálogo de Palacio en esta situación? ¿Qué busca el presidente con este diálogo? ¿Qué ha planteado? ¿Qué se ha discutido? ¿Hacia dónde se va? ¿Cuál es la posición dominicana a partir de la búsqueda de un consenso en favor de la solución? Para ser justo, este planteamiento tiene mucho tiempo. Hubo un intento de buscar la solución internacional a los problemas de Haití desde el año 1997. E incluso la Cámara de Diputados aprobó una resolución en el 97 y otra en el 99, y el Senado hizo por igual. Se generó el movimiento aquel Haití es responsabilidad de la comunidad internacional, que fue apoyado por todo el liderazgo nacional, que hizo un planteamiento ante los ACP. Sin embargo, los gobiernos no terminaban de asumir eso. No se hizo en el gobierno de Leonel Fernández, no se hizo en el gobierno de Hipólito Mejía. A nivel de discurso sí, en la ONU sí, pero siempre estaba la idea, y ahí es que está el problema. Hay sectores que han entendido, bueno, este es un dato de la realidad, nosotros vamos a usar la carta haitiana, los problemas haitianos, la crisis haitiana como una ficha de negociación de nuestros intereses con las potencias, con los organismos internacionales. Entonces, esos sectores sí han ganado, ganado relativamente, porque la idea que había, que promovió Clinton sobre todo después del terremoto, era el mercado insular unificado, la creación del tercer espacio. Señores, con un Estado fallido todo falla. Eso se lo dije yo a altos cargos del Departamento de Estado, del Departamento de Comercio, al señor Robert Selig, cuando se estaba negociando el DR-CAFTA, se lo dije claramente. No se puede forzar la integración de un Estado fallido con un Estado frágil, porque al final lo que va a pasar es que el Estado frágil, vulnerable y dependiente que somos nosotros, aunque nos inflen el ego y nos inflen los números. Ese diálogo ese diálogo no es buscando el que se sienta, se fortalezca la posición de la República Dominicana frente a la situación. En el 16 el presidente no tenía esa posición, pero ya en el 20 sí la asumió, porque recogió al país
vio el problema y yo sé que en eso influyó también la posición de su papá, que escribió una obra, ya su última obra, y donde advertía que el único verdadero gran problema que tenía República Dominicana era Haití. Entonces el presidente empezó a darle forma a una política racional, justa, pero ¿qué pasa? Hay una realidad. Tú puedes cambiar el discurso y lo ha cambiado. La misma actitud del presidente en muchos escenarios ha sido bastante firme, pero ahí se nota lo que se ha notado en otros gobiernos, y es que hay corrientes dentro del gobierno que no están en sintonía plena con el planteamiento del presidente. Para no decir en oposición. Están en oposición. Eso está clarísimo, clarísimo. Entienden que eso no procede, que lo que hay que seguir con el esquema original, porque hay una cantidad de gente que se comprometió con el esquema original. Pero no se han terminado de dar cuenta de que el esquema original no funciona. El presidente se dio cuenta. El partido de oposición tampoco se quieren dar cuenta. Mira, que buscan los opositores que no se unen a ese esfuerzo de unificar. En el año 21, en noviembre, septiembre, si mal no recuerdo, hubo una reunión en Palacio, convocada por el presidente. Todos fueron, después de la muerte del presidente Juvenal Moïse. Y le dimos un respaldo con una declaración cuyo primer borrador lo preparé yo. Que no lo publicó la parte oficial, sino lo publicaron ustedes. Se publicó en los periódicos locales, pero el compromiso que había era que se publicara internacionalmente. Entonces no se publicó internacionalmente en ningún medio de los importantes del mundo para hacer saber la posición unificada del país. El documento no era todo lo preciso y contundente que demandaban las circunstancias, pero por lo menos mandaba la señal de que el país estaba unificándose. Y lo que se pidió ahí, lo pidieron los partidos de oposición, era que se fuera a un diálogo para convertir eso en política de Estado, a que no nos quedáramos solo con declaraciones. Y se hicieron 5 reuniones en Palacio. Lamentablemente, y reparto las culpas, no hubo mucho interés a nivel de gobierno, y hubo actores como ahora que empezaron a buscar pretextos baladíes, pendejos, para decirlo en buena terminología criolla, para marcar distancia. Se dejó ahí y el tema pasó al Consejo Económico y Social. Y en el Consejo Económico y Social, después de un acto muy importante, donde el canciller pronunció un discurso muy importante, describiendo los problemas, incluso entre líneas, se hicieron 4 convocatorias, y entonces ahí hubo mayores problemas porque no hubo manera de que hubiera una propuesta oficial para empezar la discusión. Yo dije, no es necesario, ya el presidente habló el canciller, tomémosle la palabra y vamos a discutir aquí, porque esto de todas formas es un órgano consultivo y hemos sido convocados. No quisieron, pero no quisieron gente del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y de la misma Cancillería. Y hablo claro, porque yo estuve en todas las sesiones. Entonces después, la marcha patriótica del 6 de agosto es la que vuelve y hace el planteamiento. Y obviamente empezamos las 3 marchas, provocan reacciones urticarias, con un ministro acusándonos de ser un país con racismo estructural. Entonces, el tema vuelve a reflotar y uno insistió, y muchos otros insistieron, yo desde Fopredón y Fopredón mismo, en que había que volver al tema. Y volvimos al tema. Qué bueno que el presidente asumiera ese compromiso y el 27 de febrero, porque los hechos lo demandan, lo imponen, independientemente de los puntos cuestionables que hay en la política oficial, que lo hay, de esas contradicciones, de esas inconsistencias. Independientemente de eso, las fuerzas
que han tenido responsabilidad de gobierno no pueden venir a alegar que desconocen lo que eso implica, lo que está pasando ahí, lo que puede pasar. Pelegrín, tenemos que hacer otra Así pausa. Regresamos en breve en Nosotros a las 8. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Temas apasionantes como este que analizamos esta noche aquí en Nosotros a las 8, uno quisiera que el tiempo se detuviera, ¿no? Sí, que se detuviera. Pero tenemos el tiempo encima. Y por eso yo quisiera llegar e insistir en la pregunta en el punto donde estamos en el diálogo, ya vemos las causas, ya vemos cómo se ha manejado todo, el entramado entre los grupos, entre los partidos, entre las posiciones oficiales. ¿Hacia dónde ve Pelegrín Castillo, la Fuerza Nacional Progresista, que vamos caminando? ¿Tendremos alguna salida? ¿Será esto un punto realmente que marcará un antes y un después en favor de buscar las vías de soluciones para enfrentar el problema haitiano de cara a República Dominicana? Mira, la clave de la actuación de los actores políticos y de los actores de liderazgo nacional tiene que ser esta. Aquí ningún sector, ninguno de liderazgo puede decir que no tiene algún grado de responsabilidad en lo que ha pasado. Segundo, ninguno individualmente puede pretender que una crisis de esta naturaleza, con los problemas que están implicados, se puede manejar en forma aislada. Tercero, nadie puede pretender sacar ventajas de carácter partidario, personal, Y electoral. Entonces, la única manera de evitar eso es con un pacto de nación. Pues no ve la posición sea unificada y común. Por eso es que nosotros no entendemos la posición de la Fuerza del Pueblo, no entendemos la posición del PRD, no entendemos la posición del PLD, porque han sido los actores dominantes en el ciclo político de los últimos 30 años. Han estado en el gobierno. Y entonces ellos tienen la obligación no es frente a Luis Abinader, Es frente al país. Es frente al país, a las presentes y futuras generaciones. Usted tiene sus posiciones críticas, vaya, exprésela, cuestione las posiciones del gobierno, denuncie lo que usted crea que tiene que denunciar, pero no han querido. Nosotros vamos a insistir y sobre todo vamos a tratar también de que mucha gente que no son de partido, porque esto no es un tema de partido, esto está por arriba de los partidos, claro, por arriba de las ideologías. Y los partidos no tienen, y se lo he dicho a todos los actores de FOPREDON, yo fui presidente hasta el 27 de febrero, ahora paso a ser vicepresidente, y le he dicho, miren, los actores políticos que no se pongan a la altura de las circunstancias, en este caso, están tomando el riesgo de ser barridos por los acontecimientos. Sobre todo que esta crisis se da en un contexto donde tenemos una guerra mundial híbrida de cuarta generación, donde hay señales más que claras de que viene una recesión mundial. Tercero,
de que el continente está profundamente convulsionado y desgarrado y confrontado. Política y económicamente. Y económicamente. Y cuarto, nunca antes Haití había tenido una situación tan peligrosa como esta. Y nunca antes la diáspora haitiana había tenido tanto poder como ahora, usando la palanca de poder de Estados Unidos. ¿Podemos conseguir aliados en el mundo? Sí, si nos unimos. Si nos unimos, podemos encontrar aliados en los mismos Estados Unidos, en la Unión Europea, y tenemos que salir a todo el mundo, especialmente a donde nos quieran oír, y entender que Haití tiene derecho al propio desarrollo. Hay que ir a rescatarlo y reconstruirlo. Nosotros, por igual, tenemos derecho al propio desarrollo. No podemos seguir siendo el Estado pivote, el Estado tapón, porque eso demostró que ni ayuda a Haití a salir a camino y nos envuelve, nos arrastra al abismo de las contradicciones haitianas. Y como dijo Juan Pablo Duarte, de una manera que tiene una vigencia contundente entre dominicanos y haitianos, no es posible la fusión. Podemos tener una convivencia respetuosa, civilizada. Nos conviene un Haití próspero, seguro y con un horizonte de libertad y democracia, pero no nos podemos hacer cargo del problema haitiano. Definitivamente que no. Bien, bueno, Pelegrín, gracias por esta interesante conversación. Esperamos que haya sido de utilidad para la edificación del pueblo dominicano. Señor González, gracias por haberme acompañado hoy. Gracias a usted. Más. Y a usted, pues, y nuestro saludo para el doctor Vincho Castillo. Sí, se lo daré. Amigos, gracias. Buenas noches. Hasta aquí, nosotros a las 8.